Agradecemos al doctor René y a la doctora Elsa Choi por su participación. Ahora continuaremos con la segunda conferencia de la AIC Perú. A cargo de la moderación estará la contadora pública colegiada certificada Heidi del Águila Valera. Ella es socia principal y gerente general de tributación y negocios, así como titular gerente de Tribución y Servicios Empresariales EIRL, miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos de San Martín para el, eh, para el periodo 2024 a 2025 y representa a la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú como miembro de la Comisión Interamericana de Tributación y Fiscalidad ante la Asociación Interamericana de Contabilidad. Bienvenida, Juanela. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches a todas las autoridades y a los colegas que están en plataforma virtual. Muy buenas noches, Luis. Es un alto honor hacer la moderación en esta noche. Luis Castro Gálvez es socio de Lujecas y Picón Auditoría Tributaria. Es contador por la Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en tributación en la Universidad Federico Villarreal. Es un consultor de fiscalización de la Dirección General de Impuestos de la República Dominicana. Es gerente o ha sido gerente de fiscalización de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales. Autor de los libros Manual Práctico de Fiscalización Tributaria y Principales Reparos en Intendencia. Asimismo, es conferencista nacional e internacional de reconocida solvencia de conocimientos técnicos, científicos y también éticos. En esta noche él nos va a acompañar con el tema BEPS Acción 8 de intangibles y beneficiario final, para quien dejo a este excelente profesional en el uso de la palabra. Adelante, Luis. Heidi, siempre un gusto tenerte como moderadora. Vamos a avanzar con esta presentación. Quedo a disposición si hay alguna pregunta. Voy a intentar ser lo más didáctico posible. Por favor, me confirman que están viendo la pantalla. Para mí sería eso sumamente importante. Por favor, confirmen que están viendo la pantalla. Espero que Sí, sí. sí, está bien. Ok, Heidi, mil gracias. Bien, me pidieron ver algunas adopciones de medidas internacionales, así que les dije, estimados señores, podemos ver la BEX 8 intangibles y beneficiario final, que si bien ya es una medida que lo tenemos desde hace un tiempo, siempre es importante darle una mirada. Bien, comencemos con BEX 8 intangible, ¿no? Eh, Espero que estén viendo mi cuadrito y quiero que ustedes vean esta línea que se produce acá. Fíjense, es una línea sin duda ascendente. ¿Y qué son esto, Lucho? ¿Qué es esta línea ascendente? Es las solicitudes de inscripción de marca reportadas por WW3 WIPO Inc. Y se refieren básicamente a todas las solicitudes de inscripción de marcas que se han dado en las diferentes oficinas de la región, me refiero a la región latinoamericana, donde ustedes pueden notar que de 1980 hasta el año 2022 hubo sin duda una creciente solicitud, una crecida de la solicitud de las inscripciones de marca. Pues bien, veamos entonces, estimados amigos, lo siguiente. Si ustedes hacen eh, lo siguiente, colocamos las marcas, ¿no? Las solicitudes de inscripción de marca por cada uno de los países y colocamos el monto del PBI de esos países en miles de millones de dólares. Los datos, por si acaso, fueron obtenidos del Banco Mundial y de la empresa wipo.in que obtiene la solicitud de marca y hacemos una correlación, ojo, esto es importante, y hacemos una correlación entre PBI y promedio de solicitudes de marca, vamos a ver que hay una correlación casi perfecta, un coeficiente de Pearson muy elevado, lo cual nos quiere decir que ambas van básicamente en el mismo sentido. Ahora bien, eso quiere decir
a economía de mayor monto, mayor solicitud de inscripciones de marca. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando lo vemos en el Perú? Y eso es un tema también importante. En el Perú vemos las solicitudes desde el año 2003 y lo vemos hasta el año 2022 y vemos que las solicitudes de marca también han crecido. Si volvemos a correlacionar ambas, la correlación es de nuevo casi perfecta, un coeficiente Pearson sumamente alto, porque el Perú no ha sido ajeno al desarrollo de las marcas a través de las solicitudes de inscripción en los últimos 20 años, ¿no? Pasando de 8.000, estimados amigos, a 25.000 en el año 2022. Ok, estimados colegas, esta parte de acá quiero que ustedes lo miren con gran atención. Voy a hacerles una pregunta, estimados colegas. Ustedes han llenado posiblemente, la encuesta del INEI, ¿verdad? Eso es bastante común en nuestra actividad. Hemos llenado la encuesta del INEI y ahí aparece, estimados amigos, si ustedes no han podido acceder a esa información, todo el detalle de los estados de resultados, estados financieros. El INEI tiene un atraso de colgar la información como de unos 2 o 3 años. Esta información que están viendo ahorita en pantalla se refiere a información de la encuesta económica anual de 2020, que se refiere a información del año 2019, es la última que lo tenemos detallado, pero quiero que ustedes noten lo siguiente, acá, porque esto es sumamente importante para medir este fenómeno en magnitud. Esto es sumamente importante. La muestra de estas empresas generaron aproximadamente 280.000 millones de soles de ventas, y el gasto de regalía, estimados amigos, de todas las empresas que declararon al INEI es de 5.777. Ojo que este gasto de regalía no comprende la regalía minera que va por otro rumbo. El resultado antes de participación es 46.518. Y acá, estimados amigos, el impuesto a la renta, 15.629 millones de soles. Este dato es público, lo pueden bajar, lo van a tener que trabajar un poco. No es tan fácil llegar a este dato, pero es un dato que lo tienen por sectores ordenados, solo que acá yo lo ordené por tamaño de empresa, siendo las del grupo 3 las empresas mucho más grandes que las otras. Pero si ustedes notan, en todas las estructuras de empresas está esa información. Ahora bien, ¿esto qué nos da? Muy fácil. El impuesto a la renta contabilizado, estos 46.518, representa el 33.60 de la renta neta imponible, lo cual implica una diferencia de 4.10 con respecto a la tasa del impuesto. Esto, estimados amigos, nos habla bien de la contabilización, en este caso por parte de los contadores, porque posiblemente están registrando un activo diferido. Entonces es un tema interesante. El gasto de regalías representa el 2.06 de los ingresos totales. Ojo, esto no es un dato menor, es el 2% del total de las ventas, pero representa el 12.42 de la utilidad antes de impuestos. Es decir, en el conjunto de las empresas en el Perú, este monto de las regalías que están fuera de las regalías mineras representa un 12%. El efecto potencial como consecuencia de retirarlo podría ser de 3.66 del impuesto recaudado de renta. Ok, señores, con montos tan importantes era poco probable que no se presentara una conflictividad en el tema de las regalías. Y sin duda, yo he podido identificar básicamente 4 grandes etapas. La primera etapa, yo la llamo el mar tranquilo, eran reparos distintos a la causalidad. En la segunda etapa, y el mar de contradicciones entre el 17 y el 2022, el reparo del gasto por causalidad. En la tercera etapa, el mar desconocido, se refiere básicamente a reparos de la norma 16, y ojo, este se superpone en los últimos años con el de la segunda etapa, y la cuarta etapa es el futuro inmediato. Y acá viene el tema de nuestra exposición, la aplicación de BEX. Ojo, estimados amigos, en estas 4 etapas han habido diferentes tipos de reparos, ¿no? En aquellos reparos distintos a causalidad que hacía la administración en los primeros años donde se enfrentaba
al tema de los intangibles, vemos que comenzaba solicitando la presentación de comprobantes y en caso de no presentación procedía a reparar, tema que estamos completamente de acuerdo. En el segundo caso, la administración evaluaba si la contraprestación había sido cancelada y si no la había sido cancelada, al accionista o a la persona al cual había emitido sobre el intangible lo reparaba. Por otro lado, hay un caso sumamente interesante en esta etapa, que es la determinación de la naturaleza de gasto o costo, y acá sí es un tema interesante porque es uno de los poquísimos casos donde la empresa presenta un contrato por el uso de marca, pero la documentación presentada está relacionada a un tema que podría haber sido gasto y no costo. Entonces, tema sumamente interesante. Con respecto a los reparos por causalidad, en esta etapa, en esta segunda etapa de los reparos, hay todo un tema sumamente interesante. ¿A qué me refiero? Acá la administración tributaria comenzó a solicitarle a los contribuyentes en dónde le utilizaste los signos distintivos y le pedía que por favor demostrara cómo había usado este signo distintivo en los diferentes documentos de que tenía la empresa. Entonces, si no tenías obviamente claro, la utilización, te reparaba inmediatamente gasto por regalía. Marcas y signos distintivos crean valor y acá hay todo un tema de discusión y era que la administración preguntaba, oiga, demuéstrenos que la marca y el signo distintivo crean valor. Han habido posiciones diferentes del Tribunal Fiscal en la diferente jurisprudencia, algunos señalando que básicamente todas las marcas y signos distintivos crean un valor en diferencial y otros en sentido contrario. La probanza del incremento de ingreso es una prueba que te pedían, pero es una prueba sumamente, ¿cómo se llama esto?, difícil de sustentar en la medida que no podrías atar específicamente los ingresos a un gasto por regalía ni la proporción correspondiente. Sin embargo, la administración mantuvo este reparo. Luego el Tribunal Fiscal eliminó ese argumento de la necesidad del gasto. Ojo, acá también dijeron, oye, ¿cómo sustentas que tenías esa necesidad? Y había un tema sumamente importante al respecto. Muchas empresas comenzaron a presentar informes de terceros para sustentar esa necesidad, en cuyo caso muchos de esos informes terceros fueron descartados porque no lograban probar esa necesidad del gasto. En la tercera etapa ocurre un tema sumamente interesante. Comienzan con los reparos de la norma 16. Acá ustedes van a ver a continuación uno de los esquemas de alto riesgo fiscal presentado y elaborado por la administración. Voy a tratar de describir este esquema de alto riesgo fiscal de la siguiente manera. La compañía A está constituida en el Perú, es titular de una marca, inscrita en el registro de la institución competente, cuya explotación le genera rentas grabadas. Fíjense qué interesante. Es decir, A era dueño de la marca. Perfecto. B es la persona natural domiciliada en el Perú y es accionista de A, con un porcentaje de participación del 90%. Es decir, básicamente tenía el control completo sobre la compañía. Luego, la compañía A no renueva el registro de la marca, no lo renueva, no va a decir, oye, quiero otros 10 años más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después que la compañía no lo renueva, la persona B, que era, no se olvide, la dueña de la empresa, va y registra la marca, que ya está libre porque no había sido renovada, a su nombre. Inmediatamente después, la persona B le dice a la empresa, oiga señor, usted debe pagarme a mí unas regalías, y esas regalías están afectadas a una tasa de 5% por impuesto a la renta. Y ese monto que le cobraba B a la compañía A, lo deduce la compañía, le deduce la compañía, y con eso se hace un escudo fiscal del 29.5, lo cual sin duda generaba a través de esta mecánica una deducción con un ahorro fiscal del 24.5. La SUNAT, la Administración Tributaria, como señala acá abajo, ¿no? Elaboración por la SUNAT, yo lo único que he hecho es darle efecto. Entonces, en este punto en específico, lo que la SUNAT señala es que este esquema de acá es un esquema de alto riesgo fiscal.
porque de alguna manera se está tratando de darle más validez a un esquema de elusión tributaria. Bien, veamos entonces qué ha pasado con este esquema de la administración. Bien, acá hace poco, básicamente en abril, si la memoria no me traiciona, ahora lo vemos, fíjense, eh, se ha emitido el 29 de abril del año 2024 la sentencia de casación 23232-2023. ¿Qué dice esa sentencia de casación? Y acá voy a ir con ustedes en la lectura, porque me parece sumamente importante, porque hasta donde yo tengo entendido es los argumentos de un esquema de reparo de la norma 16, publicado por la SUNAT, que ha caído inmediatamente. Veamos lo siguiente. Por otro lado, nos dice, se debe indicar además que si la empresa contribuyente decidió no ponerse a registro de los signos distintivos por los cuales realizó pagos, acuérdense que A era el dueño y ya simplemente dejó de ser el dueño y no lo puso, tal decisión atiende, ojo lo que dice esta sentencia de creación, a razones exclusivamente a la gestión empresarial, toda vez que no existe prohibición legal alguna que impida considerar como gasto los pagos de regalías que efectúa la empresa por el uso de marca, por el solo hecho de haberle inscrito con posterioridad a su utilización inicial de manera gratuita. Ojo, estimados amigos, esto de acá fue sumamente interesante porque si no se opuso y simplemente pagó, entonces no hay ningún problema al respecto para el uso de gasto de regalía. Tema interesante, habrá que volver a analizar los casos. Al respecto debemos decir que hay sentencia de casación en uno y otro sentido, pero esta de acá nos parece sumamente interesante. Ahora bien, lleguemos a la cuarta etapa, al motivo que me habían indicado, y es la aplicación de VEX. Entonces acá hay que hacernos esta lucha por evitar la erosión de la base fiscal. Hay que preguntarnos qué se trata esta VEX 8. ¿Qué está haciendo Perú para adaptarse? Y acá, les aseguro, nos vamos a dar una sorpresa sumamente grande. Y ya podemos usar las VEX 8. Es un tema interesante a preocupar. Bien, vamos a ponerlo en resumen, estimados amigos. Y el resumen fue obtenido del Plan de Acción contra la Erosión a la Base Imponible y el Traslado de Beneficio de la OCDE. El resumen es muy, muy sencillo. Nos dice lo siguiente. Ojo, hay que adaptar todo el tema de los beneficios por medio del movimiento de los intangibles y señalar los siguientes temas. La adopción de la definición de intangible amplia y claramente delineada. Estimados amigos, ¿cómo se plasmó este tema en la VEX 8? Básicamente incluyeron por primera vez dentro del capítulo de precios de transferencia una definición de intangible que antes no existía. Esa inclusión de la definición de intangible nos dice la propia OCDE solamente tiene implicancia con respecto al tema de precio de transferencia y no se aplica a otros temas. ¿Y qué es lo que dijeron con respecto a la definición? Básicamente señalaron a todos aquellos activos que no eran físicos y que no son activos financieros. De esa manera dieron una definición amplia, intangible. Lucho, ¿y por qué era importante por hacer eso? Muy sencillo, porque si no estaba dentro de la definición, este capítulo no se le podía aplicar todo el tema de precio de transferencia. Y si era muy corta la definición, iba a quedar una serie de operaciones afuera. Y si era muy amplia, la propia VEX 8 lo señala, podría abarcar más temas que lo señalado. Entonces, decidieron sacar las operaciones financieras y decidieron sacar todas las operaciones físicas. Entonces, con eso se quedaron con una definición amplia, tal como había pedido esta estructura de la VEX 8. Luego decidieron asegurar que los beneficios asociados a la transferencia y al uso intangible están debidamente asignados de conformidad con el lugar de separado de la creación del valor. Y acá, acá hay un tema importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el tema en el mundo, si nosotros vemos el tema en el mundo, los intangibles en muchas entidades extranjeras se crean, por ejemplo, en un país determinado, y ese país determinado podría ceder el derecho del intangible a otro país en cuyo lugar la tasa de imposición no sea alta y a partir de ese lugar comenzar a cobrar. Entonces le dijeron, ojo, hay que asignarlo
al lugar de creación de valor, de donde se creó el valor del intangible. No piensen ustedes en la creación de los intangibles en el sector farmacéutico o en la creación y diseño de automóviles. Ya, pero señores, acá estaba pensándose en el tema específicamente de país a país, de país entre y otro país, y no necesariamente es lo que pasa dentro de un país, como es básicamente nuestro caso. Luego, desarrollar normas de precio de transferencia o medidas especiales para las transferencias intangibles de difícil valoración. Y acá sí la VEX 8 hace un tema sumamente interesante, porque reconoce que es muy difícil, muy difícil encontrar en algunos casos comparables aplicables a los intangibles. Entonces le da un mecanismo adicional, y esto es sumamente importante, y yo no sé si las personas le han dado la suficiente fuerza, es lo siguiente: le dio un mecanismo especial a la administración tributaria de evaluar lo que había pasado, lo que pasó en los años donde fue aplicado el gasto por intangible, y ver si esos datos que ya habían transcurrido se ajustan a los precios de transferencia. Ojo, normalmente cuando tú haces un contrato no es que hayas mirado el pasado y asegurado el tema, tú estás mirando hacia el futuro. Sin embargo, le están dando a la administración la facultad de regresar sobre algo que tú no tenías en el momento de firmar el contrato, un tema de cómo determinar. Me parece que si bien el tema es complejo, dar esa facultad a las administraciones tributarias va a exponer a los contribuyentes de manera sumamente grave. Ok, y luego actualizar la regulación de los mecanismos de reparto de costos, porque básicamente la norma entiende que este es el mejor mecanismo. Y de nuevo, si hablamos de mecanismo de reparto de costes, estamos hablando de entre empresas, y no como lo que ocurre en en nuestra realidad nacional, donde normalmente buena parte de estos montos que les había mostrado es entre personas naturales y personas jurídicas. Bien, veamos entonces qué está haciendo el Perú para adaptarse. Señores, acá hay eh, una lista obtenida de el CIAT, este Centro de Investigaciones de Administraciones Tributarias, donde comienza a evaluar qué ha hecho Argentina, por ejemplo, sobre la acción 8, ya comenzó a adoptar, sobre la acción 9, sobre la acción 10, y así ya comienza a adoptar una serie de medidas. Y quiero que ustedes noten cómo está Perú. A ver, estimados amigos, ¿Perú ya adoptó algo o no ha adoptado nada sobre VEX 8? No, Perú solamente ha adoptado sobre el tema de la acción 10. No ha puesto nada sobre sobre VEX 8, y por lo tanto estamos, digamos, un poco atrasados en esta línea. Ahora bien, Lucho, ahora se nos plantea un tema. Si nosotros no hemos optado nada de la VEX 8, ¿la podemos usar? Y acá la respuesta es sumamente importante e interesante. Y es, ojo, nuestra norma nos permite ir a las guías de la OCDE de manera interpretativa, pero no para completar cambios completamente, o para tomar cambios completamente nuevos respecto a este tratamiento. Va a generar mucha discusión si la administración comienza a tomar algo que cuando el legislador hizo la norma no lo había previsto, no lo había pensado. Y considero, en este punto es consideración mía, mi análisis, es que tomar todas estas modificaciones vía interpretación no sería correcto. Bien, vamos a ir a otro tema que tiene que ver también con un tema de aplicación en el mundo: el beneficiario final. Si mi inglés no me lo permite, el beneficiario, el beneficiary owner, que es un tema sumamente interesante porque todos los bancos del mundo, todas las instituciones de finanzas comienzan a pedirle a las personas su beneficiario final. ¿De qué se trata esto? Básicamente, señalan al beneficiario final como aquella persona natural que efectiva y finalmente posee o controla una empresa. Ese finalmente o posea, básicamente posee o controla, básicamente se refiere a situaciones en que la propiedad y el control se ejercen a través de una cadena de propiedad, ¿no? Entonces, tú puedes armar estructuras, y al final llegas a una sola persona. Él va a ser el beneficiario final. También eventualmente puede ser la persona natural que finalmente posee o controla un cliente. Y cliente es toda persona natural jurídica, nacional, extranjera, que solicita o recibe el sujeto obligado. Tema interesante.
Criterio de determinación del beneficiario final. Acá tenemos diferentes criterios, ¿no? Se considera como beneficiario final a la persona natural que directo o indirectamente, ¿no? A través de cualquier modalidad de adquisición, posee como mínimo el 10% del capital jurídico de una empresa, de manera directa, ¿no? El señor X posee 10% de las acciones de empresa, es un beneficiario final de esa empresa. Pero también puede ser propiedad indirecta. Es aquella persona que tiene por intermedio de sus parientes o cónyuge o otro miembro de la unión de hecho, de ser aplicable, tienen en conjunto una participación mínima del 10%. Entonces, acá, estimados amigos, hay un tema sumamente interesante. Él más otros parientes poseen el 10%. Entonces, ojo con ese tema. Ok. Ahora también tenemos lo siguiente. Se define el beneficiario final como la propiedad directa o indirecta que corresponde a la persona jurídica en la que la referida persona natural o sus parientes de ser aplicable tienen en conjunto dicha participación. Los parientes, 3%, y el 7%. Entonces, directa más indirectamente. La propiedad indirecta de una persona es la propiedad que tiene por intermedio de otras personas. Veamos el caso siguiente. Esta persona posee 100% en esta primera empresa de acá, posee el 100% de esta empresa. Imagínense ustedes que están viendo todo un tema internacional y esta persona tiene una empresa internacional de la cual es dueña del 100%. En el Perú casi sería eso imposible, excepto por periodos muy cortos de tiempo. Y luego esta otra persona del extranjero posee el 50% de esta empresa en el Perú. Entonces, como se ha dicho, se calcula el porcentaje de apreciación por cada persona natural. Entonces, básicamente usted dice, ojo, 50%, sí, pero ese 50 hay que multiplicarlo primero, ¿cómo se llama esto? 100 por 50 y te da 50. Pero ¿qué pasa si cambia y se vuelve 80? En ese caso es 80 por 50, das 40%, sigue siendo beneficiario final porque superaste el tope del 10%. Entonces, estimados amigos, hay que darle toda una vuelta a este tema. Criterios de determinación, entonces, sumas con los parientes, sumas la participación indirecta y una última, los mandatarios. En esos casos, si tienes a alguien que es mandatario, entonces deberás indicar que parte de esta estructura. Ojo, hay un tema sumamente interesante con los estados y en la medida que el estado peruano o un extranjero no posea el 100% de las acciones, entonces deberán identificar a los beneficiarios finales. Esto nos pasa mucho en el Perú para aquellas entidades que tienen casi, que son del Estado, que tienen casi el 100% por parte del Estado peruano, pero suele haber un 1% que está en manos de un CAFAE, por ejemplo. En este caso, siguen siendo beneficiarios finales. Hay que declarar beneficiarios finales, ¿no? Eso, ojo con ese tema. Luego, hay algunos temas diferentes, como se considera beneficiario final a la persona natural que actuando individual o con otros, como una unidad, toman las decisiones por distintos medios que la propiedad, ¿no? Entonces, ojo, ahí hay control, y otra vez, el control puede ser directo, cuando estás dentro del directorio, cuando estás dentro de un grupo de personas que agarra y mandan a una empresa, o puede ser indirecto, ¿no? Entonces, hay esas dos maneras de obtener este control. Ojo, acá hay un tema interesante para poder ver el tema de beneficiario final de una asociación. Y de esto, señores, cuando salió este informe, yo pensé que no se aplicaba, no se iba a aplicar mucho, pero se aplica bastante. Fíjense, vamos a ver esta parte. Dice, eh, ante la imposibilidad de identificar al beneficiario final de una asociación bajo el criterio de propiedad, ojo, en las asociaciones sin fines de lucro no hay el criterio de propiedad, se debe proceder a identificar los beneficiarios finales bajo el criterio de control, en cuyo caso se advierte que bajo el tal criterio no calificaría como beneficiarios finales los miembros del Consejo Directivo ni los asociados a título individual. Por lo tanto, resulta aplicable el criterio de puesto administrativo superior, básicamente el presidente de la asociación. Ojo con ese tema. Obviamente hay otros criterios por monto que a veces las asociaciones no cumplen, pero que estás obligado a beneficiario, en principio sí, luego tendrás que ver si los declaras en función de los montos que la administración tributaria ha marcado al respecto. Ok, los dos criterios anteriores no son acciones alternativas, nos dice la norma, sino que son medidas graduales. Ojo,
Cuando no se puede identificar ninguna persona bajo los criterios señalados, propiedad o control, se considera como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior. Eso, estimados amigos, es sumamente importante. Eventualmente, muchas empresas no pueden identificar porque los accionistas, eso me ha pasado en la realidad, porque los accionistas de otros países no quieren transparentar quiénes están detrás. Fíjense ustedes que no es un tema fácil, ¿no? Imagínense que yo he tenido el caso en algunas de estas declaraciones de que accionistas de un país europeo me hicieron firmar una serie de cartas de la responsabilidad de que su información estuviera debidamente cuidada, porque no quería entregar esta información a cualquier persona que luego podría ponerle en riesgo su seguridad. Entonces, sin embargo, suelen darlo, pero eh, con cierto detalle de las obligaciones y sanciones que hay. Y ojo, cuando se tenga que usar este criterio de puesto administrativo superior, y en ese caso en específico, debe como publicar este hecho en su página web. Y esto es importante porque eventualmente en los temas de bancarios y en los temas de lavado de activos, esto no se ve del todo bien. Ok, no solamente hay para las personas jurídicas, sino para los entes jurídicos. Este es el caso de los fideicomisos, fondos de inversión, personas naturales que usted tiene la calidad de fideicomitente, fiduciario. Y acá hay un tema sumamente importante que ustedes tienen que saber, que las personas jurídicas eh, que los entes, como por ejemplo, ahí hay un error por donde el personal jurídico docente, están el fideicomiso, el fondo de inversión y el TRAS. El TRAS, si quiere, es la manera como se conoce o cómo funcionan los fideicomisos en el extranjero. Y el fondo de inversión, todos aquellos que juntan un dinero para un monto, para un fin económico determinado. En los fideicomisos existe fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. En el fondo de inversión, el beneficiario. En el TRAS, el protector o administrador. Y acá hay todo un tema, porque si bien este es el patrimonio, acá está el fideicomitente que transfiere los bienes y entrega, hay un fideicomisario que controla y entrega los beneficios al grupo beneficiario y el administrador que es el fiduciario, y en el trust funciona básicamente igual. Ahora, hay algunos temas. Acá le van a obligar a declarar en estas estructuras y esto no suele ser tan fácil. Eh, Mecanismos señalados por las normas, ¿no? La persona natural o entes deben implementar procedimientos internos para que esta información esté perfectamente actualizada. ¿Qué es? Es obtener, declarar, conservar, proporcionar e identificar. Entonces, estimados amigos, es la obligación de la empresa identificar y validar adecuadamente al beneficiario final. Y ojo, la obligación del beneficiario final es otorgar todos estos datos. Luego es cuestión de obtener y hay que tener todo un tema de debida diligencia para obtener estos datos y no son cualquier tipo de dato. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, hay que pedirle, permítame un minuto, copia del documento que respalde su incorporación legal, constancia del pago, constancia de la distribución de dividendos, copia del título certificado. ¿Qué pasa si el beneficiario no cumple con enviar esa información? Deberá ser una única publicación en un aviso, avisos judiciales. Si la empresa se disuelve, también liquida o quiebra, también debe informar. Los liquidadores y interventores tendrán tales obligaciones. Utilización de la información sobre el beneficiario final lo puede usar la SUNAT, SBS y SMB. Ojo, toda la línea de lucha contra el lavado de activos. Por ejemplo, la declaración es la transmisión de la información a la administración tributaria y están obligados a aquellas personas, tanto las personas jurídicas como los entes jurídicos domiciliados o constituidos en el Perú. Ojo, acá hay una excepción porque nos dicen las agencias sucursales y otros establecimientos permanentes del país de personas jurídicas no domiciliadas no están obligados a presentar. Y esta es la información a presentar. Fíjense qué cantidad de datos, nombres y apellidos del beneficiario, país de residencia, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de número de documento, el número de identificación tributaria, estado civil, relación con la persona jurídica, porcentaje de participación, valor nominal, datos de contacto, fecha de cierta en la cual adquiere la condición. Señores, una cantidad inmensa de datos. También tenemos denominación o razón social o nombre, país de origen,
Ojo, información a presentar, cuando están los obligados a presentar la declaración de beneficiario final, detecten que la información ha cambiado, también hay que hacerlo en el plazo de 30 días. Esta no es una declaración anual, esta se presenta cada vez que cambie. Y señores, sucede que no se está haciendo así. Ojo con ese tema. Las entidades sin fines de lucro, tales como asociaciones sin fines de lucro, se encuentran obligadas a presentar la declaración de beneficiario final. Y vuelvo sobre este tema. Acá hay que tener mucho cuidado con la determinación de los montos de ingresos. Infracciones relacionadas, las infracciones sin duda son muy altas. Por ejemplo, no conservar la información relacionada, 0.3 de los ingresos, y ahí hay todo un tema, porque eventualmente con solo dejar de tener toda esta información que les he mencionado sin el sustento, usted podría ser sujeto a esta sanción. Y no conservar toda esta información en los medios electrónicos también te hace sujeto a toda esta sanción. El cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia, esta actualización constante, también te somete a lo mismo. Por último, el no exhibir la documentación cuando tú la te lo requiera, otra sanción más. La norma sabía que eventualmente podía haber problemas para asegurar la presentación, así que decidió pedirle a los notarios que revisen esa información cada vez que realicen alguna transacción y les dio un acceso virtual correspondiente. También hay una obligación de identificar a los extranjeros si están en su condición o no de beneficiario final. En el contenido de las escrituras públicas, en este caso, la circunstancia intervenida en el instrumento, una persona en representación de otra, con indicación que lo autoriza, así como los datos de identificación del beneficiario final. Y estimados amigos, acá nuestra obligación, tanto de los abogados como de los contadores. Los referidos profesionales no podrán negarse a proporcionar la información solicitada por las autoridades competentes, invocando el derecho al secreto profesional cuando actúen, entre otros, como titulares de empresa, socios, accionistas, participacionistas, representantes legales, apoderados, administradores, directores, miembros del Consejo Directivo, o usted tenga alguna calidad prevista en A y B del párrafo 4.2. ¿Qué nos están diciendo, básicamente, estimados amigos? Eventualmente, en algunos casos, los contadores y los abogados constituyen empresas para terceras personas. En estos casos, solo en estos casos, usted deberá proporcionar toda la información y no podrá decir, ojo, es mi secreto profesional, no tengo por qué decirlo. Ahí cortaron esa facultad a los profesionales. Oficial de cumplimiento, para que la UIF de Perú proceda al registro oficial de cumplimiento designado por el sujeto obligado, este deberá presentar la constancia de haber efectuado la declaración de beneficiario final. Las entidades de la administración pública que podrán hacer uso no solamente de los conceptos, sino de la información, sino SBS y Superintendencia de Mercado de Valores. Responsables solidarios, ojo con este tema, se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso cuando se omita presentar la declaración jurada informativa de beneficiario final. Señores, no es un tema fácil, es un tema difícil esta adopción al beneficiario final y a la VEX 8 de intangible. Heidi, quedo a tu disposición si ha surgido alguna pregunta o deseas que ampliemos algún tema. Sí, excelente exposición, Luis, y creo que nos pone en el tapete la falta de difusión, diría yo, por parte de los profesionales o por parte también de la misma administración respecto a este cumplimiento que tienen las asociaciones de hacer la declaración como beneficiario final. Y ahí también quiero traer al tapete un temita que has tocado. Cuando tú indicas que en el caso de que el beneficiario, en este caso, se determine que es una asociación, el responsable, en este caso, como beneficiario final, sería el presidente, en este caso, del consejo directivo. Pero, sin embargo, yo he visto auditorías ya de varios años que vienen incluyendo a todo el consejo directivo. Y no solamente al consejo directivo, y si esta asociación está formada por delegados, por sectores, también incluyen a estos delegados nombrados representativamente mediante asambleas como parte de los beneficiarios finales. En tu opinión, ¿esto sería un exceso o es un extremo de cautela de parte de los auditores que vienen haciendo este tipo de cargos de determinación del beneficiario final? Heidi, mira, yo
soy de la opinión siguiente. Esta duda, sin duda, existió. Este desconcierto en a quién incluimos existió, tanto es así que generó una consulta a la administración. Esa consulta de la administración la tenemos plasmada acá en el 138-2020. Entonces, acá lo que el SUNAT dice es básicamente lo siguiente, ¿no? En cuyo caso se advierte que bajo tal criterio no calificaría como beneficiarios finales los miembros del Consejo Directivo ni los asociados a título individual. Por tanto, resulta aplicar el criterio del puesto administrativo superior. En otras palabras, ese pedido por parte de los auditores excede lo que la propia SUNAT ha interpretado y en esa línea coincido contigo, es un exceso. En todo caso, hay que mostrarle este informe a los auditores y decirle, oiga, señores auditores, acá no se aplica este tema porque la propia administración ya sacó una interpretación en este sentido. Sí, y justamente la preocupación va a ello, en que pues la exigencia que vienen haciendo, al menos en nuestra región San Martín, las asociaciones son parte de las empresas, ¿no? Empresas productivas, y pues esto eleva los costos porque hay que, ya mostraste la cantidad de información que tiene que determinarse en cada formulario. Sin Eh, duda, sin duda. Así es, entonces yo creo que en ese escenario había que trabajar también con ciertas sociedades de auditoría y nuestros colegas también que se desempeñan como auditores, ¿no? Heidi, yo justamente a la hora que me solicitaron hacer dos temas para esta exposición, tomé el de VEX 8 porque es uno donde el Perú como nación no ha hecho casi nada y este reporte del CIAD es a mayo. En la última reforma está tratado de ir hacia una opción adicional, adicional, pero no ni la opción 8 ni otras han sido tocadas. Y este tema de beneficiario final porque me parece que salió la norma, una preocupación hacia el año 2020 y después la gente se olvidó a repasar y no darse cuenta de que esto es dinámico, cambiante y hay que tener documentación de sustento. Entonces, me pareció sumamente importante volver a refrescar las ideas al respecto. Espero que esto pueda ayudarlos. Quedo, Heidi, a disposición. Sí, respecto a la acción BEPS número 8, también tocaste un punto bastante importante sobre el tema de la casación. Eh, Hay muchos expedientes que todavía se encuentran en el Tribunal Fiscal o están en proceso de trámite judicial. Entonces, ¿tú crees o consideras, me gustaría que acá lo amplíes, si esto nos estaría dando una luz a todas aquellas personas que se encuentran dentro de este proceso? Por el tema de regalías, como tú muy bien lo indicaste, que migró de la causalidad hacia la elusión. Y ahí estamos ya en un espacio bastante delicado que podría llevar a otras acciones por parte de la Administración Tributaria si finalmente alguien no logra una sentencia favorable. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Heidi, a mí me gustaría decirte que en el Perú vivimos un sistema jurídico ordenado en el cual las sentencias de nuestra máxima corte a nivel judicial, cuando una casación es seguida por toda la línea de los jueces y por el Tribunal Fiscal y por la propia administración tributaria. Me gustaría decirte, esto es así, somos impecables. Pero lo cierto es que esto no está ocurriendo. Las casaciones no son tomadas en consideración. Siempre se le encuentra algún punto de aplicación diferente, ¿no? Entonces, no están siendo aplicadas y creo que eso genera más litigios, ¿no? Para no hablar necesariamente de este tema, pero para hablar de un tema interesante, hay una sentencia de casación que nos dice que el hecho de no haber pagado las detracciones dentro de los 5 días no te quita el crédito fiscal, en todo caso es una sanción, te dice. La sentencia que te dice así declara de casación. Sin embargo, no es aplicada en la práctica ni por la administración ni por el tribunal fiscal. Hay que hacer todo el recorrido e ir a pelearse el pago en todo el camino, ¿no? Entonces, sin duda, no estamos en un sistema jurídico. Esto lo único que genera es más litigio y más pelea. Así es. Eh, Al respecto de este tema de BEPS, que también lo acabo de indicar, que no hay todavía ninguna acción, que se esté tomando dentro de la parte tributaria en Perú. ¿Tú consideras que como junta de decanos o como asociaciones de colegios a nivel del país,
yo creo que se debe iniciar con tu liderazgo justamente ese trabajo. Creo que sería tarea excelente como para ti. Tu opinión al respecto. Sí, sí, sin duda, como se llama esto, estamos junto con uno de los colegas de la Comisión Interamericana de Tributación preparando un trabajo de investigación para VEX 8, justamente para pues, presentar los avances en República Dominicana y luego presentarlo ya como o sea, esto, parte del libro que va a sacar el AIC, ¿no? El segundo libro. Entonces, espero que ahí se pueda tomar algunas ideas y luego, sin duda, qué más honor poder presentarlo en donde consideren pertinente y pelear esta aplicación que el Estado peruano no viene haciendo hasta el día de hoy nada al respecto. Sí, muy bien, Luis, sé y entiendo que tienes también tu tiempo porque tienes un vuelo en breve. No hay más preguntas de parte del público y pues yo creo que quedaría agradecerte por siempre tu gentileza y también desearte un feliz día y también a todos los colegas que nos acompañan en esta noche y que definitivamente estos espacios de aprendizaje, sobre todo con profesionales como tú, yo creo que nos enriquecen y nos abren pues otras formas de ver, porque a veces no tenemos esa constante, sobre todo con temas que son el tema BEPS, que como muy bien lo comentas, en este momento venimos trabajando el segundo libro y que realmente encontramos un espacio muy rico de aprendizaje, más aún aunado que tú estás en la presidencia del diplomado internacional también en tributación. Yo creo que todos esos espacios tienen que ser aprovechados y pues felicitarte una vez más y agradecerte. Heidi, gracias por tus palabras. Realmente estamos tratando de avanzar en el desarrollo de varios temas. A los colegas, feliz día del contador. A ti, Heidi, feliz día del contador. Que pasemos un Gracias. lindo día, una linda semana en realidad. Y Ándale. sí, me despido porque ya me están llevando al abordaje del avión. Mil gracias. Nos estamos viendo. Un gusto. Nos vemos. Muy buenas noches, Luis. Buenas Listo. noches. Chao, chao. Paso, por favor, la conducción.